El día viernes nos permitió terminar el segundo discipulado. Me tocó ver las participaciones bien bonitas todas. Los hermanos le dedicaron tiempo al estudio y bueno, qué bueno porque pues también uno visualiza quién tiene el don para poder compartir algún mensaje, alguna enseñanza. Y bueno, ahí tengo una lista de los que pasaron y en su momento ya me estaría reuniendo con ellos para seguir de alguna forma aportando algo para que también ellos puedan compartir en el departamento que les corresponde. Así que oremos por ello y vamos a incluir en la oración a nuestro hermano Cuco. Él está ahorita velando a su papá. Que el Señor lo fortalezca, que el Señor le ayude y al término, Dios mediante, estaremos acompañándole el que guste y pueda. Vamos a acompañar a nuestro hermano. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de tener un lugar donde congregarnos, Señor. Y gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, está libre, tu palabra se sigue predicando. Y damos gracias a Dios por ello, Señor. Te pedimos, Padre, que obres en esta enseñanza, que nos des luz, entendimiento, comprensión, Señor, para poder reflexionar, guardar tu palabra y sobre todo, Señor, aplicarla a nuestra vida. Úsame, Señor, para su gloria y que en todo momento su nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar la primera carta a los tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ya me está acalorando y todavía no empiezo. Bien, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice así la palabra de forma alternada del 1 al 12, inicio con el primero. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Vamos a volver a darle lectura al versículo 2, todos, por favor. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, el 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino
y gloria. Amén, amén. Hemos iniciado esta carta, está muy bonita, muy hermosa. El tema es la conducta de Pablo en Tesalónica. ¿Cómo debe de ser la conducta de un siervo, de un servidor del Señor? Principalmente observamos aquí la conducta del apóstol Pablo cuando llega a un lugar donde nunca se había predicado el Evangelio. Y eso es importante saberlo porque donde quiera que estamos hay gente que no conoce el Evangelio. Y observemos cómo Pablo en esta ciudad, cómo se conduce. Es decir, que vamos a estar viendo la conducta del apóstol Pablo en Tesalónica. Analizando la porción del capítulo 1, observábamos que Pablo, Silas y Timoteo eran personajes muy persistentes, muy constantes. Y bueno, veíamos que el resultado de una persona que es constante, que es abnegada, que es perseverante en predicar la palabra, siempre va a haber un resultado. De tal manera que la iglesia, hermanos, de Tesalónica, no sé si alguien recuerde cómo era, según los que vinieron hace 8 días, la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy dura, muy indiferente al Evangelio. ¿Qué más? Pero eso no llevó a Pablo a desistir, al contrario. Observábamos que aunque salieron huyendo por la noche a Berea, y después de que llegan a Berea, se dan cuenta los de Tesalónica y los van a buscar a Berea, él se va a Atenas, a una distancia obviamente más larga, y allá en Atenas le dice a Timoteo, regrésate nuevamente a Tesalónica, para que vayas a edificar a aquellos poquitos o muchos que creyeron. Es decir, que Pablo es una persona insistente, sacrificada, lo mismo que Timoteo y Silas. Estaban conscientes, y es algo interesante, hermanos, que los que servimos al Señor debemos de estar conscientes que en algún momento vamos a padecer. No es sencillo, no es fácil. Y Pablo estaba consciente, y el servidor de Cristo debe de estar consciente. Pablo lo menciona en el capítulo 1. Que ellos estaban conscientes de lo que iban a atravesar. Y bueno, observamos aquí, en esta porción de la palabra del capítulo 2, cómo la Biblia nos enseña cómo fue la vida y la conducta de Pablo en Tesalónica. De tal manera que no tenía nada que reprocharle. Así que observábamos, hermanos, cómo es una iglesia, cuando la gente era muy dura, muy indiferente, pero ellos persistieron, continuaron, y la iglesia se convirtió de los ídolos a Dios. Versículo, por favor, capítulo 1, versículo 9, y ahí viene el corazón del capítulo 1, del trabajo que habían hecho en persistir, en ser constantes, abnegados. Dice 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, ¿qué dice? La manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y no solo eso, para servir al Dios vivo y verdadero. Y eso me llena de gozo de saber que aunque la gente sea dura, aunque sea la gente indiferente al Evangelio, el poder del Señor es maravilloso. Puede haber una persona que sea transformada por muy dura que sea. Y eso lo vemos en la iglesia de Tesalónica. En esta tarde, hermanos, en el capítulo 2, vamos a ver los 12 primeros versículos, y en esta porción observamos la conducta de Pablo. 3 puntos importantes, y espero y te los guardes. Pablo estuvo en Tesalónica con rectitud. Pablo estuvo en Tesalónica laborando, trabajando. Y Pablo estuvo en Tesalónica con una conducta irreprochable. No tenía nada que reprocharle. Así que vamos a analizar esta porción porque está interesante. Cuando Pablo, hermanos, llega a Tesalónica en su segundo viaje misionero, aproximadamente llega en el 49 después de Cristo.
Pablo ya tenía sus años en el Evangelio sirviendo al Señor, aproximadamente ya tenía 10 años sirviendo en el Evangelio, ya no era cualquiera, digamos que neófito, ¿no? Él ya conocía el Evangelio, había estado, lo observamos en Gálatas, 3 años capacitado por el Señor, y bueno, la experiencia la había adquirido ya en su primer viaje misionero, y ya tenía aproximadamente 10 años. Y bajo ese contexto, hermanos, veamos cómo se conduce una persona que tenía 10 años de conocer el Evangelio. Por favor, versículo 1, segunda a los Tesalonicenses 2, 1 al versículo 4. Vamos a darle lectura a todos juntos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La conducta de Pablo en Tesalónica es su rectitud. ¿Qué significa rectitud, hermanos? Suele indicar la integridad y la seriedad presente en una persona. Versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó, ¿qué? Vana. No resultó vana, no resultó vacía, no resultó hueca, no resultó superficial. La visita de Pablo con Silas y Timoteo no resultó vana, sino al contrario, provechosa, fructífera, productiva. Ese era el tipo de visita del apóstol Pablo. Ese era el tipo de visita, una visita de fortaleza, de bendición, de restauración, de ayuda. Y en el caso de Tesalónica, para vida eterna, la iglesia, hermanos, no pudo llegar a ser lo que fue si no se le dedicó tiempo, es lo que veíamos hace 8 días, pero sobre todo si no hubo una persona con rectitud enseñándoles. Si no hubo una persona con rectitud edificándola. Y eso lo enseña la palabra. No solo evangelizaba, sino también edificaba. Para que una iglesia sea transformada, sea cambiada, hermanos, no solo debes de evangelizarla. ¿Qué tenemos que hacer? Edificarla, enseñarle, capacitarla, instruirla en la palabra. Pero algo que nos muestra el apóstol Pablo fue su rectitud con la que se condujo en la iglesia de Tesalónica. Nuevamente versículo 2, denle lectura fuerte, hermanos. Versículo 2, esa visita dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿en dónde? En Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué Pablo, y eso es lo maravilloso de la Biblia, por qué Pablo dice lo que es, versículo 2? Pues sabiendo antes que, si usted va a la Biblia y lee este pasaje sin saber qué padeció en Filipos, lo va a pasar de largo y no lo va a entender. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué había pasado Pablo en Filipos para que les diga a los de Tesalónica que habían padecido y sido ultrajados? Bueno, vamos a Hechos, por favor. Capítulo 16, versículo 22. Pablo aquí, hermanos,
En esta carta recuerda un poco lo que había padecido antes de llegar a la iglesia, al lugar de Tesalónica. En Filipo lo metieron preso. Por favor, Hechos 16:22. Si pudieras un poquito, mi hermano. Por favor. Versículo 22. Miren lo que sucede, hermano. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. El 23, todos. En Filipos, hermanos, los metieron, los presos, y dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Rasgándole las ropas, hermanos, los desnudaron. Les quitaron las ropas y les azotaron. Versículo 23, después de haberles azotado, ¿qué? Mucho. Eran soldados, hermanos, romanos en esa zona. ¿Cómo los azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ese calabozo, hermanos, era la celda más oscura y al fondo. Y allá en ese calabozo había un cepo. El cepo era una madera, como un tablón partido a la mitad con unos huecos graduales, donde ponían ahí los pies de los prisioneros y con las manos atadas en cadenas. Ahí estaba Pablo, lastimado, herido de sus espaldas junto con Silas. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué? Eso fíjense, palabra de hermosa. ¿Cómo un hombre como Pablo puede estar tan recto, puede ser tan recto, tan íntegro a pesar de las circunstancias? La rectitud de un hombre es puesta a prueba por medio de las aflicciones. El maltrato que recibió Pablo pudo haberlo llevado a ser diferente, a cambiar de actitud, y eso lo vemos en Job. Cuando su mujer le dice, maldice a Dios y muérete, maldícelo, pero Job era también recto. No voy a maldecir a Dios, no voy a cambiar por lo que me está pasando, no voy a cambiar por lo que me están haciendo, no puedo ser igual. Hay algo que está dentro del corazón que se llama rectitud. Pablo ¿cómo llegó a Tesalónica? Bueno, llegó todavía lastimado, herido, maltratado, porque después de que salió de Filipos, ¿a dónde se fue? Llegó a Tesalónica. A Tesalónica. Y luego llega a Tesalónica, ¿y saben cómo lo reciben? 3 semanas estuvo y tuvo que salir huyendo de noche. Lo corretearon, hermanos. Dice una versión, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba, iniciaran un disturbio, atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. ¿Cómo los trataron? En Filipos los golpearon, en Tesalónica los corretearon, querían arrastrarlos. Si tu corazón y mi corazón no está bien fincado en el Señor, esa rectitud se viene abajo. Cuando vienen los problemas, cuando viene esta situación, como en el caso del apóstol Pablo y Silas, tuvieron que salir a prisa. Nuestro carácter va a ser puesto a prueba y a veces esa rectitud se puede echar abajo cuando eres presionado, cuando eres atacado, cuando alguien habla contra ti. En un momento se va abajo un buen testimonio.
Rectitud suele indicar la integridad y la seriedad presente en una persona. ¿Cómo somos, hermanos, cuando nos vemos acorralados? ¿Cómo somos cuando tenemos situaciones difíciles, complejas? ¿Seguimos actuando con rectitud? Pablo actuó con rectitud, con esa integridad, con esa seriedad, presentes en persona, bien íntegro, recto, no voy a cambiar. Versículo nuevamente 2 en primera a los Tesalonicenses. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, a pesar de eso, ¿qué creen? Tuvimos ¿qué? De nuevo. Tuvimos de nuevo. ¿Qué quiere decir de nuevo? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Cómo llegaron a Tesalónica? Dijimos que heridos, lastimados, golpeados y adoloridos. Y llegaron hablando ¿cómo? Con denuedo. Con denuedo. Súbele un poquito, mi hermano, es que sí batallo. Por favor. La palabra denuedo, según la concordancia bíblica, significa ser franco en palabra. La palabra denuedo significa ser franco en palabra. Significa confiado en espíritu y en presencia. Es decir, que Pablo llega con Silas y Timoteo a predicar en Tesalónica sin miedo, sin temor, sin estar pensando, oye, ¿cómo nos van a tratar? ¿Cómo nos van a recibir? No, sin temor. Es decir, que hablaron con confianza, con mucha confianza, denodadamente, esforzados y decididos valerosamente. Y eso es algo bonito de aprender, cómo actuamos cuando somos presionados, cuando alguien nos lastima, cuando alguien te hiere, cuando alguien te ofende, cómo actuamos. Como Pablo seguía hablando con denuedo, con confianza. Un cuerpo lastimado, aún así, seguía hablando con confianza. Sin temor, hermanos. Hay una versión que dice, ¿saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verles a ustedes? Aún así nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición, con valentía. Tenían buen espíritu. Imagínense, hermano. Por eso debemos de entender, siempre va a haber oposición cuando dice la palabra, a pesar de gran oposición, cuando quieres evangelizar, cuando le quieres hablar a la familia, cuando quieres predicar, va a haber oposición. Pablo la tuvo en cada viaje misionero. Y de eso debemos de estar conscientes, que va a haber oposición. Tenemos una lucha, no contra sangre y carne, el enemigo se opone y va a usar a gente muy cercana, para que las cosas no se hagan. Pero a pesar de las cosas, Pablo seguía predicando con denuedo. ¿Qué te lleva? ¿Qué puede llevar a una persona cuando le causa temor a alguien? Ya no le habla lo que le tiene que hablar. Ya le va cortando vuelta para que no se enoje. ¿Cómo actuamos, hermanos, cuando tenemos miedo? Ya no hablamos todo lo que teníamos que decir. Así actúa una persona con miedo, porque tiene miedo. Y Pablo pudo haber dicho, ya no voy a decir esto. O Pablo pudo haber dicho, ya no, le voy a cambiar las palabras, voy a cambiar mi conducta, ahora los voy a tratar. No. El evangelio no es negociable, la palabra no es negociable, la palabra es la palabra y se tiene que predicar tal como es, hermanos. Amén.
¿Cómo actuamos cuando entra el miedo? Al hermano o a la hermana ya no le voy a hablar con la palabra porque cuando le hablo se enoja. Y podemos llegar en eso, hermanos, y debemos de evitarlo. Pablo, a pesar de las circunstancias, seguía hablando con denuedo, siendo franco, sincero, con confianza, esforzado, valerosamente. Cuando una persona cambia la palabra, porque la iglesia se ofende, ¿cómo va a ser transformada? ¿Cómo va a ser cambiada? ¿Cómo va a ser renovada una iglesia que solo escucha lo que quiere escuchar? ¿Cómo va a ser renovada una iglesia que escucha solamente palabras humanas, palabras dulces, palabras suaves? Debe de escuchar la palabra para que esa iglesia cambie. Por eso la iglesia de Tesalónica fue transformada, cambió, porque no escuchó palabras humanas, sino las palabras del Señor. Y solamente las palabras de Cristo son las que nos van a atravesar. Las palabras de Cristo son vivas y eficaces. Nuestras palabras humanas son muertas. Así que cuando prediques, evita añadirle. Predica la palabra. Que escuchen a Cristo, que escuchen a Jesús, que escuchen a Dios. Y no tengas miedo. Habla lo que tengas que hablar, predica lo que tengas que predicar, pero que sea la palabra, porque es la palabra la que produce fe en el corazón. Pero si tienes miedo, ¿qué me va a decir? ¿Qué va a opinar de mí? ¿Ahora cómo me va a tratar? Oye, es mi jefe, y si me corre. A veces el miedo nos lleva a mejor, a muchos quedarse callados. ¿Sabe lo mal que nos trataron en Filipos? ¿Cuánto sufrimos allí junto antes de verlos a ustedes? Aún así, nuestro Dios nos dio el valor. ¿De quién viene el valor? Del Señor. Del Señor. En el nombre del Señor le voy a hablar. En el nombre del Señor voy a predicar. No es sencillo, no es fácil. Y lo vemos en Pablo. En un lugar lo encarcelaron y le lastimaron las espaldas. En otro lado los corretearon, tuvieron que salir de noche. A nosotros no nos ha pasado nada así. No falta de que se enojen, hagan berrinche. Pero no nos han lastimado como estos personajes. Y aún así seguían hablando la palabra del Señor con poder y denuedo, hermanos. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Había gente que estaba sosacando ahí a la iglesia de Tesalónica, haciéndoles creer que lo que Pablo les había enseñado, pues no tenía buenas bases, que venía del error, que venía de la impureza y del engaño. Y siempre va a haber oposición. Y dentro de estos puntos del versículo 3, Pablo ataca a las acusaciones que parece ser que se les hacían, del error que el evangelio que predicaba estaba basado en el error, de impureza, que el cristianismo estimulaba la inmoralidad sexual, y del engaño, que sus métodos eran fraudulentos. Y Pablo llega con esta exhortación: no se dejen engañar. No predicamos ni con engaño, ni de forma impura, ni con artimañas. Pablo, Silas y Timoteo se conducían con rectitud, genuinos, sinceros, con integridad. Y lo mismo espera el Señor de cada uno de nosotros que servimos. Amén. Procedía de la pureza de Cristo la palabra que se enseñaba. Se condujo siempre con rectitud. A pesar de los maltratos, a pesar de las ofensas, a pesar de lo que le hacían al apóstol Pablo, él siempre estuvo hablando la palabra, la palabra. Así que, hermanos, consideremos esto.
que nada te haga cambiar de la rectitud. Sigue hablando la palabra. Amén. Tomemos en cuenta esto. En obediencia a Dios, eso fue útil, muy útil a los de Tesalónica. Imagínense cómo estaban los de Tesalónica viendo a Pablo todo lastimado con Silas. Y a pesar de eso les preguntan, ¿y por qué están así? Por predicarles esto. Imagínense el testimonio que tenían los de Tesalónica a hombres que habían sido abnegados, que estaban todos adoloridos y a pesar de eso seguían hablando del Señor. Pues claro que es un testimonio más fidedigno, más original en cuanto a creer en el Evangelio de una persona que sufre por el Evangelio. Así que hermanos, a pesar de las circunstancias que te acorralen, a pesar de las personas que te difamen, que te maltraten, que no te traten bien, tú sigue con una rectitud, con rectitud. Pablo se supo conducir, hermanos, en medio de una multitud malvada en Tesalónica. Versículo 4. Así que cada vez que vayas a predicar, guarda calma, sé paciente, respira profundo y sigue adelante. Sigue adelante. Aprende a sosegarte a pesar de las situaciones difíciles. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? Por eso. Sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hombres aprobados por Dios se conducen con rectitud. ¿Por qué Dios les otorgó la confianza de su Evangelio? Porque sabían que eran rectos. Porque sabía que a pesar de lo que iban a sufrir, iban a continuar. Porque sabía que no iban a ser negociables. Y estamos en un mundo perverso, negociable, por conveniencia. Y las cosas del Señor no son por conveniencia. Tanto de un lado como de otro hay iglesias. Si Dios me da, le sigo, le sirvo, le canto, le expreso este amor. Y si no me da, me voy. O por otro lado, también líderes. Si la iglesia no da, me voy, me alejo donde haya. Ese es el propósito del Señor, no. Sino que según fuimos aprobados, ¿por quién? Por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Y es lo que se necesita hoy en día, personas de confianza, que se les pueda confiar, un ministerio, que sean confiables. ¿A quién? Que verdaderamente tengan esa confianza plena en el Señor. Dice, así hablamos. No como para agradar a los hombres. Imagínense, hermanos, ¿usted cree que Pablo le hacía la barba a alguien más? ¿O Timoteo cree que le hacía la barba a Pablo o Silas? No. No tengamos un concepto así. No necesitas hacerle la barba a nadie, ni al que está al frente. No, ama a tu Dios, sirve a tu Dios y teme a tu Dios. Y nada más, hermanos. Aprobados. ¿Cómo no van a ser aprobados? Sino que según fuimos aprobados por Dios, está hablando el apóstol Pablo, para que se nos confiase el Evangelio. Qué bonito. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Personas con rectitud, donde se les daba la confianza. Es lo que se necesita hoy en día. Si aún batallas con el carácter, que de volada cuando alguien te hace algo, explotas. Si aún batallas con la lengua, cuando alguien te confiesa algo, de volada lo divulgas. Si aún batallas con tus pensamientos, tienes pensamientos de maldad contra tu hermano. Si aún batallas con tus acciones, cuando alguien hace algo que no te parece, considera que debes de conducirte con rectitud en las cosas del Señor.
Sé paciente, aprende a guardar, sé sosegado, respira tranquilo antes de actuar con rectitud. ¿Usted cree que Pablo sentía el gozo cuando alguien le pegaba? ¿Usted cree que Pablo no quería hasta cierto punto humano, carnal? ¿No cree que sentía bonito? No, pero aprendió a ser paciente, a soportar y a andar con rectitud. Y eso le ayudó mucho en el Evangelio. En ese día que lo golpearon, en ese día el carcelero y su familia se convirtieron al Señor. Pero si no ven rectitud, tus hijos ven rectitud en ti como papá, como esposo, te ven realmente íntegro. ¿Por qué a veces actúa la familia y no se acerca a Dios? ¿O por qué la gente que nos conoce no se acerca a Dios? Porque muchas veces no andamos en rectitud, no andamos en integridad. Somos una cosa en la iglesia, somos una cosa frente a los líderes, ante el pastor, pero se dan la vuelta y eres otro, así. Eso es rectitud. ¿Por qué la gente tiene que tener siempre a alguien o estar dentro de una iglesia para ser diferente? La rectitud se lleva a todos lados, dentro o fuera de la iglesia, hermanos. Tiene que haber rectitud en los servidores del Señor. Pablo se condujo con rectitud. Y seamos honestos, a veces no somos. Lo que mostramos aquí a veces no lo somos. Pero hay algo interesante. Miren qué dice el versículo 4, la última parte. Sino a Dios, que prueba ¿qué? Dios conoce cómo está tu corazón. Dios los conoce. Y sabe cómo actúas allá, afuera. Sabe cómo actúas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Él lo sabe, porque Dios conoce nuestros corazones. Y a Él no le podemos engañar. ¿Creen que a Dios le podemos engañar? Somos rectos. No. Así que, si todavía batallas con algunas áreas de tu vida, con la rectitud para ser recto, pídele a Dios que te ayude, que te fortalezca, pídele a Dios que te vaya transformando, pídele a Dios que vaya siendo una persona de agrado a Él en oración, pídeselo. Y fortalécete por medio de su palabra. Versículo 4, nuevamente le doy lectura. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Las personas que servimos al Señor debemos de agradar al Señor. Amén. Al Señor, no tienes que andar agradando a nadie, sino al Señor. Eso es lo que hacía Pablo y Timoteo y Silas. Versículo 5, no solo su rectitud. La conducta de Pablo entre los de Tesalónica no solo se condujo con rectitud, también vemos su laboriosidad, cómo estuvo trabajando, sirviendo al Señor. Versículo 5, por favor. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos ¿qué? Avaricia. Y Dios es testigo. Su laboriosidad, ¿cómo era? Bueno, cuando Pablo predicaba no utilizaba palabras lisonjeras. Es decir, que no utilizaba palabras aduladoras, halagadoras, salameras, palabras que agradan y deleitan la carne. No. Pablo utilizaba la palabra del Señor, esa era su forma de enseñar. Porque nunca usamos las de palabras lisonjeras. Lisonjeras. Es decir, que de palabras que adularan a la gente. Y eso es algo importante, hermanos, en la iglesia, sobre todo cuando se va iniciando una iglesia para irla formando conforme a la palabra. Dice aquí, porque nunca usamos de palabras lisonjeras,
como sabéis. En ocasiones te pueden llegar a gustar este tipo de palabras, que te elogien. Oye, qué bonito lo haces, eres el mejor, mira qué talento, y ¿qué sería la iglesia sin ti? Y te pueden estar lisonjeando a alguien, dando unas palabras que te hacen exaltar, que te hacen subir. O en el caso de predicación, como en el caso del apóstol Pablo. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Que les está diciendo, no venimos a ustedes, los de Tesalónica, por algún interés económico, no. No fuimos a la iglesia a predicar por esa razón. Es lo que les expresa en esta porción. No se acercaron para sacarles dinero, el Señor conoce el corazón y sabía lo que había dentro. Pablo iba a predicar nada más el Evangelio, iba a exhortarles, a edificarlos, a ganar almas. Y bueno, es algo que nos enseña la palabra aquí, que los predicadores estamos para predicar la palabra y nada más. Edificar, exhortar, amonestar, instruir. Pero no debe de haber intereses que no estén dentro de la palabra. Dice aquí, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, sin avaricia. Y Dios, que conoce todas las cosas, ¿es qué? Testigo. Es testigo. Versículo 6. Y está interesante este punto. Ni buscamos ¿qué? Gloria. Ni buscamos gloria de los hombres. ¿Quién busca gloria de los hombres todavía? Que le gusta verse, que le gusta brillar, que le gusta cada vez que hace algo, yo lo hice. Yo estuve al frente de ese departamento, yo estuve al frente de ese ensayo, yo estuve al frente de esa proyección, yo estuve al frente. ¿A quién le gusta todavía eso? Ni buscamos ¿qué? Gloria. Pablo no buscaba gloria de hombres. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, de nadie buscamos la gloria. De nadie. Y lo mismo la iglesia actual debe de buscar solamente glorificar al Señor y evitar la gloria de los hombres. ¿Qué palabra nos enseña el apóstol Pablo? Una persona que todavía busca que la gloria humana, aquí la gloria quiere decir elogios humanos, palabras humanas, hacerlo sentir así como pavo real esponjado, como guajolote esponjado. Eso es meramente carnal. Niño espiritual que no sabe y no entiende que el único que merece la gloria es el Señor. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí en el versículo 6, cuando dice la palabra podíamos seros carga, Pablo se refiere a que pudo haber ejercitado la autoridad para exigirles un apoyo económico como apóstol. Pero Pablo deja bien en claro su derecho como apóstol más adelante. ¿Por qué Pablo no les expresó el deber a la iglesia de Tesalónica? Porque la iglesia era nueva, era inmadura, iba conociendo del Señor, y una iglesia que es nueva, le hablas de algo del sostenimiento o de su deber, puede llegar a ser tropiezo. Todo tiene su tiempo. Por eso Pablo observamos más adelante que se pone a trabajar, porque la iglesia era nueva. Primero tenía que aprender la palabra para que la misma palabra produjera en ellos fruto de poder llevar a cabo las siguientes responsabilidades o su deber como iglesia. Por eso aquí Pablo no exige nada. Aunque pudo haberlo hecho, dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, no lo hizo. No quiso ser tropiezo. Y si hay algo, por ejemplo, que causa tropiezo en muchos nuevos, adivinen qué es. Ay, sí saben, no me digan. A ver qué es, no me digan que no saben. El dinero. El dinero causa tropiezo. Oye, tienen un concepto errado.
Y claro que eso al ser tropiezo, Pablo dijo, no, vamos a afincarlos en la palabra, Dios va a producir en ellos, pero a su tiempo. Era una iglesia nueva, tenía que poner las bases principales. Pablo iba a predicar el evangelio, a edificarlos, y a su tiempo observamos que la iglesia de Filipos, al igual que la iglesia de Tesalónica, aprendieron, y la iglesia de Filipos manda una ayuda al apóstol Pablo cuando está en prisión. ¿Por qué? Porque ya era una iglesia madura, ya había entendido muchas cosas de la palabra. Así que de momento Pablo los deja así, para no ser tropiezo a una iglesia nueva. Versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pudo haberlo hecho y no lo hizo. Tenía que trabajar en un principio el apóstol Pablo, y la Biblia no se contradice. Porque más adelante en la carta a Timoteo manda que debemos de los que son pastores, se deben de dedicar por completo al servicio, porque nadie puede servir a dos señores. Pero como misionero tenía también necesidades y tenía que echarle también ganas al trabajo, sostenerse. Versículo 7. Antes fuimos, ¿qué? Bien tiernos. Entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerle ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, dice una versión. O bien, fui una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. ¿Cómo fueron tiernos? Tiernos. Sabía Pablo que la iglesia era niña espiritual. Tenía que enseñarla, tenía que hacerla crecer por medio de la palabra. Y bueno, observamos aquí que Pablo los trata con amor, versículo 8. Denle lectura al versículo 8, hermanos, por favor. Llegaba a amar mucho Pablo las iglesias que se iban levantando, les agarraba aprecio. En el segundo viaje misionero, Pablo tardó aproximadamente 3 años. Y entre esos 3 años estaba la iglesia de Tesalónica. En ese tiempo les agarraba un afecto, un amor, un cariño, un aprecio a la iglesia, de tal manera que dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido, ¿qué? Entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque él era misionero. Y sembraba la palabra y se levantaba una iglesia y tenía que seguir. Le hubiese gustado estar en una iglesia, en la iglesia de Tesalónica, pero tenía una preocupación por las almas y tenía que cambiar de lugar. Sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Número 3, y con eso cierro, versículo 10 al 12. Denle lectura, por favor, es el último punto. En el tercer punto, observamos que se menciona la conducta irreprochable del apóstol Pablo. Dice el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con nosotros los
creyentes. Pablo en la iglesia de Tesalónica se apartaba de todo aquello que lo contaminaba, de todo aquello que no le edificaba, y Pablo les da ese ejemplo a la iglesia de Tesalónica. Vosotros sois testigos y Dios también. Cuando la palabra dice vosotros sois testigos, la iglesia observaba a Pablo, miraba a Pablo, presenciaba a Pablo, cómo se guardaba para el Señor, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Su conducta irreprochable. Y de eso, hermanos, basta un enojo, arrebatarse con algún enojo para echar por tierra una buena conducta, un buen testimonio, una buena reputación. Así que Pablo dice que se condujo de una forma santa, justa, irreprensible, es decir, que no había nada que le reprendieran al apóstol Pablo. Su testimonio ante los de Tesalónica estaba limpio. Mira, lo que hayas hecho en la vida pasada o en el 2000, de esta fecha atrás, esperemos que se quede ya atrás. Pero ten en cuenta y ten en mente que lo que hagas de hoy en adelante puede marcar tu testimonio, tu reputación, tu vida ante los demás. Lo que hagas de hoy en adelante, fíjate cómo reaccionas, cómo hablas, cómo actúas. Ten cuidado, cambia la forma de ser. Todos fallamos, tenemos errores, pero observa cómo era el apóstol Pablo. No tenía nada que reprocharle. Su conducta irreprochable, irreprensible, nos comportamos con nosotros los creyentes. Empieza a comportarte como es digno de un creyente, de un cristiano maduro. Que ya no haya nada que reprocharte, que ya no haya nada que conocer de cada uno de nosotros, que ya no haya nada que manche tu vida. Que ya no, ya, dile al Señor, ayúdame Señor, fortaléceme, ya no quiero tener nada de hoy en adelante que manche mi vida cristiana. No quiero ser tropiezo para nadie. Y eso sería un bonito anhelo para nosotros los cristianos, no tener nada que nos reproche. ¿Qué significa irreprochable? Que no merece reproche. Que el 2024 esté así bien limpiecito. Recuerda que el testimonio basta hacer cometer algún pecado como para que se manche. Así que, hermanos, seamos ese tipo de cristianos, que no haya nada que nos tengan que reprochar. Y obviamente no significa que vas a ser perfecto, que no vas a fallar, pero que tus fallas después de los años de cristiano que tienes, que ya no sean similares a las de hace un año, hace 2 años o hace 3 años, que cambiemos nuestra forma de ser. Versículo, por favor, 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos. Pablo no tenía nada que le reprocharan, al contrario, ocupaba bien el tiempo exhortando, consolando de vosotros. La conducta de Pablo en Tesalónica, la finalidad era andar con rectitud, su laboriosidad de cómo se conducía en la iglesia y su conducta irreprochable. El versículo 12, esta es la finalidad de estos 3 puntos, todos. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Andemos como es digno de Dios, hermano. Amén. Con rectitud, hacer las cosas como para el Señor y no como para los hombres, en la labor que hacemos, y que no haya nada que nos reproche la iglesia y que nos reproche la gente de allá afuera. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Porque nos enseñas, Padre, la forma en que debemos de conducirnos. Padre, tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, nos muestra, Señor, lo que vivió, sus experiencias en las diferentes iglesias, Señor.
y cómo a pesar de las situaciones que vivió, Señor, del maltrato, del dolor, Señor, de todo lo que le hicieron, a pesar de todo eso, Señor, seguía manteniéndose en rectitud, Señor, predicando la palabra con denuedo, predicando tu evangelio, Señor. A pesar de los maltratos, seguía sirviéndote, Señor, no desistía, al contrario, seguía, Padre, sembrando tu palabra, Señor. Y también observamos, Señor bendito, que no tenía nada que le reprocharan, Señor, y eso es algo bonito en aquel que sirve al Señor. Y bendice, Padre, sé que no somos perfectos, te fallamos, pero ayúdanos, Señor, a llevar a cabo tu palabra y a ser cristianos que anhelen ser diferentes, Señor. En el nombre de Cristo nos ponemos todos en tus manos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.